Sean bienvenidos a esta transmisión hoy 2 de agosto del 2023. Y esta noticia del presidente Andrés Manuel López Obrador está volviendo loca a toda la oposición. Así como ustedes escuchan, esto que anunció el presidente no se lo esperaban los derefachos, pero para el pueblo son excelentes noticias. Así que no se vayan, de esto vamos a hablar en unos minutos. Así que vámonos rápidamente al intro del canal para empezar. Esta noticia del presidente Andrés Manuel López Obrador está volviendo loca a toda la oposición en México y sobre todo a quienes se beneficiaban de esto que le acaba de cortar la mano. Esto no se lo esperaban los derefachos, ya que el presidente dijo y anunció que propondrá a las autoridades de salud pues contar con un banco de reserva de medicamentos que va a residir en la Ciudad de México. Si faltan medicinas en un hospital, dijo el presidente literalmente, saber que pueden acudir ahí y cuenten con las más específicas y difíciles de conseguir en el mundo, no en México, en el mundo. Escuchemos lo que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a proponer, les voy a proponer a los del sector salud que se tenga una especie de farmacia donde se cuente, una farmacia aquí en la Ciudad de México, un almacén con todas las medicinas, todas las medicinas del mundo, en cantidades razonables, para que cuando falte en un hospital, ahí, como un banco de reserva de medicamentos, y lo vamos a hacer. Pero ¿cuánto nos puede significar eso? Sí, pero la idea es contar con todos esos medicamentos. O sea, es un banco de reserva de medicina para que nunca falte ningún medicamento. Ayer lo estaba yo pensando, sí, y lo voy a plantear a los del sector salud. Y eso es para que sí, en un avión, ¿sí? O por tierra, hay necesidad de estos medicamentos, se mueve. Y siempre se tiene en inventario todo, hasta las medicinas más específicas y difíciles de conseguir en el mundo. Pues esto fue lo que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy y aseguró que se tienen los medicamentos ya en la actualidad garantizados para toda la población hasta el 2024. Señaló que al modificar la ley para acabar con el monopolio corrupto de la distribución de medicinas que se mantuvo durante el periodo neoliberal, pues esto vino a traer como consecuencia que se abra el mercado y se consigan medicamentos que no se conseguían en aquellos momentos e inclusive medicamentos que ya estaban hasta caducados. Y pues la verdad que este es un duro golpe tanto a latinos como a Madrazo, porque acuérdense que quienes eran los que dominaban el cártel de las medicinas, sino más bien el Roberto Madrazo, Narro, Manlio Fabio Beltrones, Osorio Chong, Gamboa, Patrón, entre otros. Y AMLO propone pues crear este banco de medicinas que tendría todos los medicamentos del mundo en una cantidad razonable, almacenado en la Ciudad de México para cualquier emergencia. Y claro que es un golpe certero para la mafia de los medicamentos. Y es que el presidente sacó una tabla donde recordaba que el cártel de los medicamentos eran 10 proveedores que concentraban el 80% de la compra de fármacos entre los periodos del 2012 al 2018,
sobre todo con Peña Nieto. Veamos esta tabla para todos ustedes. Ahí está. Análisis de proveedores del 2012 al 2018. Y ya están los medicamentos, proveedor total, 1 grupo fármacos especializados. Y ahí está el monto que se les daba en dinero, las partes y partes acumuladas. Estos eran 10 proveedores que concentraban el 79.6% del gasto, que corresponde a la compra de medicamentos en el periodo 2012-2018. Pero sobre todo, era casi el 80%. ¿Y quiénes eran estos personajes que acaparaban los medicamentos? Esto ya lo decíamos el día de ayer. Pues los mismos, estas empresas pertenecían a estos personajes que manejaban el cártel de las medicinas o el AMPA del cáncer, donde estaba pues Manlio Fabio Beltrones, José Narro Robles, Emilio Gamboa Patrón, Miguel Ángel Osorio Chong. O sea, vean ustedes esto, Roberto Madrazo Pintado. Todos estos personajes son los que controlaban el cártel de las medicinas. Y es que en la actualidad hemos hecho reportajes también. El último fue hace como 2 meses, creo, si mal no recuerdo, que en Cancún un cardiólogo, ayer lo platicaba de hecho en la transmisión del canal NotiExpress, un cardiólogo llevaba una camioneta repleta, la cajuela de medicamentos que se roban en los hospitales, porque aquí cuando hablamos de estas farmacéuticas son los que tenían el monopolio, pero aparte hay el saqueo hormiga por parte de integrantes de los mismos miembros de salud, que entre ellos están directores, médicos, farmacéuticos, etcétera, y que inclusive tienen contacto o negocios con las farmacias de la esquina para que los medicamentos que no hay en el sector salud los compren en la farmacia de la esquina, pero en realidad son medicamentos que se roban del mismo sector salud. Y inclusive esta vez que agarraron a este cardiólogo, imagínense qué necesidad ser cardiólogo y estar robando los medicamentos. ¿Hasta dónde llega pues la ambición de poder, de dinero de estos personajes? Porque el presidente lo ha dicho también, y ayer lo mencionaba, todo esto es por dinero. E inclusive anteriormente, cuando hacían las facturas de compras de medicamentos, era un robo descarado que afectaba de manera pues brutal la salud y economía de los mexicanos durante los últimos 36 años, porque así se había venido manejando. Y hay una entrevista con Juan Antonio Ferrer, pues en aquel entonces titular del INSABI, que hablaba de la tranza brutal que había en el sector salud. Escuchemos. Peor, a este país le decían que gastaban en medicamentos casi 100,000 millones de pesos. Hoy, estamos en la compra juntos. Lo que voy a decir es importante. Estamos en la compra juntos. IMSS, ISSSTE, SEDENA, SEMAR, las 32 entidades federativas, que ahí mi reconocimiento a las 32 entidades federativas del país que han aguantado todo. Y resulta que vamos a gastar en una compra no más de 50,000 millones de pesos. ¿La mitad? La mitad. Ahora te voy a dar otro dato. Perdón, ¿y esos otros 50,000 millones que gastaban antes? Eran facturas. Eran lo que se llevaban a las bolsas todos estos laboratorios y funcionarios de gobierno. Sí. 50,000 millones de pesos. Y la otra, ¿qué hacían? Tenían un catálogo de insumos donde tenían chance de meter medicamentos que nunca iba a usar ninguna persona, ningún paciente. ¿Qué hicieron con el catálogo de insumos? Dejaron que hubieran medicamentos que hace muchos años ya no se producen a nivel mundial. Entonces, tenían un padrón como de 3,436 medicamentos. Ese padrón, nosotros ya lo recortamos con los especialistas que nos asignó el secretario Jorge Alcocer, y hemos reducido más de 1,400 claves que no existen,
¿Cómo nos dimos cuenta? Porque cuando salimos al mercado mundial con la UNOPS a buscar los medicamentos, los productores dijeron, bueno, ¿y por qué quieren comprar este medicamento si ya no se usa? Claro, si ustedes quieren que se produzca, lo hacemos, pero le cuesta más caro, pero eso ya no se usa. Evolucionó y ahora se llama así, y así, y así. Entonces... No puede ser, la realidad supera la ficción, Juan. Sí, no, así estábamos. Entonces ahorita... Es un crimen. Es un crimen y aparte... Por donde le mires. Y era un ataque al presidente Andrés Manuel López Obrador que las cosas no se hacían bien. No, cuesta mucho trabajo hacer las cosas bien porque en todos los ámbitos donde estamos, a diario con el presidente, vemos que hay algo. Es algo... algo chueco. Chueco, claro. Pero en todos los sectores, no es nada más uno, es en todos los sectores. Entonces... Esto que decía pues Ferrer, el ex titular del INSABI, pues la verdad es muy importante porque hay gente que no sabe la corrupción tremenda que hay en el sector salud, pero no solamente ahí menciona, sino en todos los sectores. Y vean desde cuándo han estado robando. Imagínense, hacían una factura donde pasaban 50,000 millones, pero en realidad eran 100,000, y los otros 50,000 millones, ¿dónde quedaban? Imagínense, no estamos hablando de 1,000,000 de pesos, ni 100,000 pesos, ni 100 millones de pesos, estamos hablando de 50,000 millones de pesos. Todos estos corruptos de la oligarquía neoliberal, siempre el único objetivo que han tenido es vivir como sanguijuelas y sátrapas del erario público. Por eso se han hecho millonarios a costa de los mexicanos, no porque sean muy decentes y muy trabajadores. Y es que el presidente menciona algo importante. Antes no se hablaba del desabasto de medicamentos porque estas empresas del cártel de medicamentos, las que manejaban estos políticos, pues financiaban a los medios, y había incluso fármacos alterados, como bien platica aquí Ferrer, que ya estaban hasta descontinuados, pero los seguían incluyendo con tal de que ellos se sigan enriqueciendo. Y lo dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Escuchemos. Había muertes porque no tenían calidad los medicamentos y además ni siquiera los abastecían. No habían medicamentos en los centros de salud. Esto es gasto. No significa que existieran los medicamentos o que tuviesen la calidad necesaria de los medicamentos. Había muertes. Y esto que dice el presidente es muy cierto, pero hay mucha gente que dice que no hay medicamentos, que realmente dejaron sin medicamentos a los niños con cáncer, etcétera, etcétera, que ha sido comprobado. De hecho, yo hice una entrevista en el aeropuerto de Laín cuando estaban protestando los padres de niños con cáncer, y ese video se viralizó mucho, que de hecho hubo alguien que se lo quiso atribuir diciendo que él fue a entrevistar, cuando no. Ese video es original del canal de las benditas redes sociales, donde yo hice esa entrevista, y le pregunté a varios padres, y varios me decían, no, yo le pregunté, ¿algún familiar de ustedes padece cáncer? ¿O cuál es el motivo por el que usted está aquí? ¿Por un familiar o por usted directamente? Y decían, no, yo vine porque un amigo me invitó. Él sí tiene, yo no, pero está aquí su amigo. No, él no vino. Y así pregunté a varios, y lo pueden ver en la entrevista. Y hubo una señora que le pregunté, y la verdad que qué descarada esta señora, y qué poca dignidad, porque no sé cuánto le den. Pero dice, yo le pregunté, su hijo está aquí presente, su hijo sí, él tiene cáncer. Sí, pero a él sí le dan sus medicamentos en el seguro, todavía sí me dice en la entrevista, y está en el video. A él sí le dan los medicamentos, nunca le ha faltado nada. Entonces, ¿usted por qué está aquí? Ah, porque yo vengo a apoyar a unos amigos
que pues dicen que tienen desabasto de medicamentos. Así de ese tamaño la hipocresía. Y se ha comprobado que muchos de los padres de los niños con cáncer es puro golpeteo contra este gobierno, porque muchos de estos corruptos del cártel de las medicinas como Roberto Madrazo perdieron esos privilegios porque tenían un monopolio y todo era negocio. Les voy a ser honestos, la mamá de Lucero, pues ya lo hemos dicho otras veces, ella tiene cáncer y ella va y le dan sus medicamentos, le dan dando su tratamiento, y así como ella a muchos, y no ha habido ese problema de que les falten los medicamentos. Entonces, como testimonio podemos decir que es mentira. Ahora, yo no digo que de repente no habrá algún caso excepcional que falta algún medicamento, pero no quiere decir que están faltando los medicamentos a nivel general, porque eso es mentira y lo podemos reafirmar. Inclusive el mismo doctor Alcocer pues dice aquí: disponibles todos los medicamentos que se necesiten. Psicofarma, empresa privada y sancionada, no ha entregado los medicamentos que ya le fueron comprados. A pesar de esta situación, el abasto de medicamentos psiquiátricos en el país está en 94%. Lo que aún falta se está comprando, informó el doctor Alcocer, secretario de Salud. Y miren, hay gente que no le gusta las mañaneras porque el presidente pues da un reporte de todo. Ahí tiene a sus secretarios para que igual den informes de lo que está sucediendo. Cuando la gente antes se enteraba de todo esto, o cuando decían los medios, como bien pasé hace rato al presidente, decían que había desabasto. Nunca hablaban nada de eso, aunque siempre había desabasto de medicamentos. Y tal parece que todo el problema surgió en el 2018, nunca antes. Y mucha gente dice: no, las mañaneras dicen puras mentiras, que no sé qué, que no sé cuándo. Y las mentiras que dicen todos los chayoteros todos los días en los medios convencionales, inventando fake news. Hoy dijo el presidente algo muy cierto: si no quieren ver las mañaneras, que no las vean. Pues si al final de cabo no se les obliga. Los conservadores, corruptos, hipócritas, pues quisieran que ya no existieran las mañaneras. Dicen algunos: no quiero que las mañaneras. Primo hermano, no la veas. No la veas. No. Pero digo, sí, si no somos libres, o sea, ¿para qué te mortificas? No andes haciendo coraje. Los conservadores. Pues con esto prácticamente termina el presidente aniquilando a la oposición. Pues si tanto les molesta las mañaneras, no las vean, porque al final de cuentas el pueblo verdadero se va a seguir informando de lo que pasa en nuestro país. Y cuando habíamos visto un presidente que todos los días da información detallada de lo que sucede, con datos, para que la gente sepa qué es lo que está pasando. Y esta noticia de que el presidente pues va a crear pues este banco de medicamentos, le va a cortar o terminar de cortar la mano a todos estos mafiosos que se roban los medicamentos, porque va a haber más control todavía. Porque acuérdense que ahorita hay mucho, pero saqueo hormiga por parte de los directores de hospital, médicos, enfermeras también, y farmacéuticos que hacen negocios pues con las propias farmacias de la esquina o a la vuelta para que se lo vendan a los pacientes, o sea, lucrando con la salud de los mexicanos. Enhorabuena por esta noticia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta noticia del presidente está volviendo loca a toda la oposición. La verdad que no se le esperaban los derefachos. Y pues bueno, amigos, muchas gracias por acompañarnos en este corte informativo con su buen amigo Charlie. Suscríbanse todos ustedes a los canales, compartan los videos y nos vemos hasta la próxima.